¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos el día de hoy será la de español, titulada Reseñar. ¿Para qué? El aprendizaje esperado es: participa en la presentación pública de libros. El énfasis es identificar funciones de reseñas de libros. Nuestro resumen dice así: participa en la presentación pública de libros. De manera específica, abordarás cómo identificar funciones de reseñas de libros. Compartir impresiones y hacer una crítica de textos diversos es una práctica común en el ámbito académico. Los textos por los que se suelen compartir se llaman reseñas. ¿Sabes qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Cuál es el tipo de información que presentan? Para iniciar te invito a leer los siguientes textos. La película fue tediosa desde el inicio. La trama se podía adivinar desde los primeros minutos. Aunque los personajes tuvieron un buen desarrollo psicológico, lo cierto es que no lograron salvar a la película en ningún momento. El segundo texto expone: pocos textos en la literatura mexicana de imaginación tienen la belleza y expresividad de este relato. Aura. El hecho es que Carlos Fuentes, dueño de todos sus recursos, ha dado aliento a una atmósfera de sombras y ecos donde está manifiesto el tema de la verdadera identidad. Ambos textos presentan una valoración crítica de la película y del libro. Una reseña es un texto breve, pero no es una explicación simple de una obra. Una explicación implica entender factores ajenos al objetivo de una reseña. Por ejemplo, ¿qué motivó al autor a escribir la obra? ¿Y qué sentido o sentidos tiene? ¿Por qué escribe de esa forma? ¿Qué pretende lograr con ella? Lo cual, sin una base documental amplia y bien fundamentada, nos lleva al ámbito de las opiniones o conjeturas, o, en todo caso, al del comentario. Una reseña busca dar un panorama crítico de una obra al lector, es decir, no es un resumen en tanto no solo presenta los puntos importantes, sino que busca presentar un punto de vista crítico y fundamentado sobre el texto en cuestión. Desde ese punto de vista, es importante considerar que una reseña no se escribe desde el desconocimiento del material reseñado. Al contrario, para escribirla debe haber un bagaje previo sobre el tema, el autor o la forma discursiva que se aspira a reseñar. Esto último es una condición indispensable, pues una reseña, sea cual sea su tipo, debe presentar información objetiva. Claro, no se trata solo de criticar, sino de valorar un texto con bases e información. Una reseña crítica traza ese panorama general de la obra a partir de un análisis breve, pero puntual y con conocimientos previos que permiten al autor de la reseña realizar un balance sobre los aportes de esa nueva obra, ya sea un texto literario o un trabajo académico. Con ello, da una pauta al lector para motivar a acercarse al material reseñado, o lo previene contra ciertos detalles que pueden resultar confusos o complejos en una primera lectura. Consejos para reseñar pueden ser: reseña una obra de tu interés. No vayan directamente a textos complejos, comiencen con algo que les guste, que sea fácil analizarlo y presentarlo. Poner a prueba tu objetividad. Cuando la obra original es un texto que nos gusta, fácilmente podemos alabarla, incluso resaltar sus aspectos más allá de lo que realmente posee. Una vez que practicas en este nivel e identificas qué temas te conducen a divagar, puedes ejercitar una estructura en la que se te hable de la obra, quizás en un 70%, y jugar con datos del autor o desarrollar algún tema. En última instancia, puedes ponerla a prueba con algún familiar, amigo o vecino, para saber qué entendió del libro mediante la reseña. Si el mensaje es similar a nuestra lectura de la obra, tendrás un modelo con el cual puedes practicar reseñas futuras. El reto de hoy es el siguiente. Te proponemos un reto. Lee los siguientes textos para reconocer cuál es un resumen y cuál es una reseña. El texto escrito por el pensador ilustrado Rousseau, el discurso sobre las ciencias y las artes, explica que la modernidad surgió de la caída de la Constantinopla, puesto que propició la salida de un gran número de manuscritos y textos antiguos de la ciudad hacia la Europa occidental. Y el segundo texto indica: Jean-Jacques Rousseau, en su ensayo discursivo sobre las ciencias y las artes de 1750, presentó la base de su pensamiento filosófico y social. Rousseau analizó la sociedad ilustrada del siglo XVIII y cómo ésta se contrapone al estado natural del ser humano. Para él, la sociedad está viciada desde que el hombre antepone la cultura a las virtudes, un discurso lleno de reflexión que él dio el sobrenombre de anti-ilustrado. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Capacidad y volumen. El aprendizaje esperado es: calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. El énfasis es deducir la fórmula del volumen de prismas rectos para la resolución de problemas. Nuestro resumen dice así: la natación es un deporte tradicional de los Juegos Olímpicos, en el que se realizan pruebas de diferentes estilos de nado. Seguramente en alguna ocasión, por televisión habrás visto esta competencia y observado el tipo de piscina que se utiliza. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la forma que tiene la alberca olímpica?
¿Cuál será el volumen de una piscina en la que se llevan a cabo las competencias de natación? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para llenar una de esas piscinas? Para dar respuestas a las preguntas anteriores, observa la siguiente imagen. Como puedes ver en la imagen, la piscina tiene 3 carriles. Su contorno es de color gris con forma de rectángulo y está completamente llena de agua. Se parece a un prisma recto. Estos prismas tienen 2 bases poligonales congruentes que son paralelas entre sí, además de que tienen una altura o profundidad dependiendo de la forma de su base, reciben un nombre. Por ejemplo, si sus 2 bases tienen forma de triángulo, se llama prisma triangular. Si sus 2 bases tienen forma de cuadrado, se llama prisma cuadrangular. Si sus 2 bases tienen forma de pentágono, se llama prisma pentagonal. Ahora puedes contestar la primera pregunta planteada. ¿Cuál es la forma más común que tiene la piscina? La forma de las piscinas, donde se realizan las competencias de natación, tienen 2 bases en forma de rectángulo, de ahí el nombre de prisma rectangular, y tienen 4 caras laterales, que son paralelogramos. Para responder la segunda pregunta, debes saber que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico y para medirlo se consideran el largo, el ancho y la altura. En este caso encontrarás el volumen del prisma rectangular, pero antes debes analizar la siguiente información. El siguiente cubo fue construido con cubos más pequeños. Observa detenidamente, cuenta los cubos pequeños y responde a la pregunta, ¿qué cantidad de cubos hay dentro del cubo más grande? Puedes calcular el número de cubos sin tener que contarlos. Hay que multiplicar el número de cubos pequeños que contiene el cuerpo en el ancho, largo y alto, es decir, 3 por 3 por 3. Nos da como resultado que es igual a 27 cubos en total. Ahora te presentaremos otro cuerpo geométrico formado por cubos. Se trata de un prisma rectangular, ya que su base es un rectángulo. Intenta contar los cubos que forman al prisma. No olvides que hay algunos cubos que no se logran ver en la imagen, debido a que solo vemos 3 de las 6 caras que conforman al prisma. Recuerda que debes multiplicar el total de cubos que conforman el ancho, largo y alto, lo que nos da como resultado 30 cubos. Es interesante saber que la unidad básica del volumen es el metro cúbico. Para calcular el volumen de un prisma recto debes utilizar la siguiente fórmula. Volumen es igual a área de la base por la altura. Con esta información podrás calcular el volumen de la piscina. Te sugerimos repliques en tu cuaderno o en hojas reutilizables el esquema de la piscina. Como puedes ver en la imagen, las medidas que tiene la piscina son 3 metros de profundidad, 5 metros de largo y 25 metros de ancho, como lo recomienda la Federación Internacional de Natación, FINA, para competencias. Primero, obtén el área de la base, es decir, encuentra el área del rectángulo y posteriormente encuentra el volumen, multiplicando el área de la base por la altura de la piscina. El resultado del área de la base es de 1250 metros cuadrados. Para encontrar el volumen tenemos que multiplicar el área de la base por la altura, dándonos como 1250 metros cuadrados por 3 metros, resultando en 3750 metros cúbicos. Ahora solo queda una pregunta por responder. ¿Cuántos litros de agua se necesitarán para llenar la piscina? Un litro es igual a un decímetro cúbico y que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Retomando el problema principal, para encontrar los litros de agua que tiene la piscina utilizarás la relación que se acaba de demostrar entre el litro y el decímetro cúbico. Ten muy presente que la equivalencia es un litro igual a un decímetro cúbico, pero el volumen que calculaste de la piscina está en metros cúbicos. Tienes que realizar la conversión a decímetros cúbicos. El procedimiento es el mismo, debes multiplicar las 3 dimensiones. Un metro equivale a 10 decímetros, así que las dimensiones de la piscina en decímetros son: ancho mide 250 decímetros, de largo 500 decímetros y de altura 30 decímetros. Multiplica las 3 medidas y obtendrás como resultado 3.750.000 decímetros cúbicos, y como un litro es igual que un decímetro cúbico, entonces la alberca tiene la capacidad de 3.750.000 litros. El reto de hoy es el siguiente. Te invitamos a que tomes tu libro de matemáticas y consultes las actividades que ahí se proponen. Seguramente observarás situaciones muy interesantes sobre este tema. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de biología, titulada Nada desaparece, todo se transforma. El aprendizaje esperado es: representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. El énfasis es identificar ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas: agua, azufre y carbono. Nuestro resumen dice así: con esta imagen del universo podemos recordar esa famosa frase de un gran divulgador llamado Carl Sagan: todos los seres vivos somos polvo de estrellas. Lo que Carl Sagan quiso decir en esa frase es que tanto las estrellas como los seres vivos estamos formados por los mismos elementos químicos, aunque organizados de diversas formas.
Los organismos vivos de nuestro planeta están conformados por más de 20 elementos químicos, pero el 96% de esos elementos están concentrados en 6: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Cuando el universo surgió, esos elementos fueron arrojados, y es así que los elementos de nuestro cuerpo se formaron en el interior de una estrella. Al combinarse entre sí, dan lugar a nutrientes como las proteínas y carbohidratos, y también al ADN. Así que la nutrición y todas las relaciones alrededor de ella, como las cadenas tróficas y los ciclos biogeoquímicos, son fundamentales para mantener esos elementos que mantienen y forman a los seres vivos. Los seres vivos están formados por CHONSP. Esta palabra está formada por los símbolos de los elementos químicos esenciales para los seres vivos, los bioelementos. Estos elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Al combinarse, se forman sustancias esenciales para que toda la biodiversidad siga existiendo y evolucionando. Constituyen los componentes básicos de nuestro cuerpo, pues forman estructuras de los seres vivos, como los huesos, la piel, el tejido nervioso, la sangre, los caparazones, entre otros, y se encuentran en perfecto equilibrio a través de los llamados ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos se denominan así porque incluyen 3 categorías: biológica, que incluye a los seres vivos de los 5 reinos; geológica, porque incluyen factores abióticos, que son los factores no vivos, como el suelo y el agua; y químicas, porque los elementos que lo forman se transforman a lo largo de todo el ciclo, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Esto favorece que la materia y la energía se transfiera a través de los ecosistemas. Debido a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos, además de que todos se encuentran en equilibrio dinámico gracias a las cadenas tróficas, también conocidas como cadenas alimenticias, las cuales constituyen las relaciones que forman los seres vivos al nutrirse, desde las plantas, los herbívoros que se las comen, los carnívoros y así sucesivamente hasta los descomponedores o desintegradores. El reto de hoy es el siguiente. Ahora te retamos a que elabores un dibujo del ciclo del agua, del ciclo del azufre y del ciclo del carbono. Abarca toda la hoja de tu cuaderno. Con base en tus dibujos, reflexiona sobre esta pregunta: ¿en qué punto coinciden los elementos de cada ciclo y qué pasaría si quitamos uno de los elementos de algunos de estos ciclos? Comparte tus respuestas con tu maestra o maestro. Proseguiremos con la clase de geografía, titulada Las capas de la atmósfera. El aprendizaje esperado es: explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. El énfasis es identificar las distintas capas de la atmósfera y sus características. Nuestro resumen dice lo siguiente. Para iniciar te planteamos la siguiente pregunta: ¿alguna vez has observado el cielo y las nubes? El cielo es azul debido a que los rayos del sol se reflejan sobre la atmósfera, pero no solamente sobre las nubes, sino sobre el conjunto de gases y capas que componen la atmósfera y sus características. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la atmósfera que cubre nuestro planeta? ¿O cómo está constituida? La atmósfera es la capa de gases que envuelve a nuestro planeta, y está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y en menor medida por argón y dióxido de carbono, entre otros gases. Estos gases no se pueden ver, pero se pueden medir según su densidad y peso específico, características que son indispensables para la vida en la Tierra. ¿Sabías que la atmósfera es la encargada de mantener la cantidad de oxígeno que respiramos? Recuerda que el oxígeno es fundamental para la respiración de todos los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. De igual forma, en la atmósfera es en donde se forman las nubes, que son vapor de agua y que dan paso a la lluvia. La atmósfera funge como un gran escudo de la Tierra que tiene la función de protegernos de fenómenos astronómicos, como la radiación solar. De igual forma, regula la vida en nuestro planeta. Las capas atmosféricas nos protegen de los rayos dañinos provenientes del Sol, como los rayos X y los ultravioleta. De igual forma, estas maravillas gaseosas se ensanchan a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Conforme aumenta la altura, podemos distinguir 5 capas, las cuales son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o ionosfera y exósfera. La troposfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre, es la más delgada y en ella se encuentra el aire que respiramos, así como la vida en el planeta. Aquí ocurren los fenómenos meteorológicos como las tormentas eléctricas y los huracanes. La estratosfera es la segunda capa atmosférica. Se encuentra ubicada por encima de la troposfera y por debajo de la mesósfera. Va de los 16 a los 50 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el ozono, por lo que también es conocida como capa de ozono. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra, que se extiende desde los 50 hasta los 85 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el campo magnético de la Tierra, el cual refleja otro tipo de radiación. La termósfera o ionosfera, como también se le conoce, es la cuarta capa. Se extiende desde la altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta aproximadamente 640 kilómetros.
La razón por la que se le llama termósfera es debido a sus abruptas oscilaciones térmicas. Esto quiere decir que durante el día la temperatura asciende a más de 1500 grados Celsius. Y la última capa, llamada exósfera, es la capa más alejada de la superficie terrestre, y debido a su altura, que va de los 690 a los 10.000 kilómetros aproximadamente, es la más amplia o extensa de las capas de la atmósfera. Su principal característica es que representa la zona de transición entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. El reto de hoy es el siguiente: con colores elabora un esquema, con los distintos conceptos e imágenes de las capas de la atmósfera. Observa el siguiente ejemplo. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes titulada Juguete Arte. El aprendizaje esperado es: realiza propuestas artísticas originales y utiliza materiales no convencionales dentro de una producción artística a presentar. El énfasis es combinar materiales y objetos variados para jugar con sus formas, colores, texturas, sonidos o movimientos. Nuestro resumen dice así: sabemos que el arte nos permite expresar emociones y sentimientos, pero en esta sesión queremos proponerte jugar con objetos poco convencionales. El día de hoy harás una marioneta, pero con materiales poco convencionales, como herramientas, artículos que sirven para la construcción, materiales de reuso, elementos de la naturaleza o lo que encuentres en tu casa. Lo importante de esta actividad será experimentar y jugar. Vas a descubrir el sentido lúdico en la creación artística. Recuerda que lúdico se refiere a todo lo relacionado con el juego, y qué mejor manera de jugar que explorando. Hacer arte jugando o expresarnos a través del juego, incluso de manera inconsciente, o mejor aún, haciéndolo de manera intencional con algunos juegos que cruzan la frontera de lo lúdico, nos sirve para adentrarnos en el arte. De hecho, todo proceso creativo conlleva un proceso lúdico de nuestra mente. Clavos y pinzas son materiales que comúnmente se usan en la construcción. La grava, por ejemplo, nos invita a jugar con el sonido, agitándolas o golpeándolas entre sí. Igual que cuando accionamos las herramientas o probamos texturas, son variadas y la experimentación táctil, es decir, a través de la piel, se enriquece. ¿Qué materiales tienes en casa? Con todos esos materiales ahora debes pensar e imaginar cómo vas a construir una marioneta. Puedes observar las características de los materiales que tienes. Por ejemplo, observa los colores y sus formas. Una complicación que debes resolver es que la marioneta tenga movimiento. Y con los materiales que tienes, ¿cómo podrías hacer que tenga movilidad tu marioneta? ¿Qué te parece si pruebas con tu cuerpo para identificar algunas características del movimiento para aplicarla a la marioneta? Fíjate en el movimiento de las piezas y asócialos a una parte del cuerpo. Por ejemplo, las pinzas con las manos, el gato hidráulico con las piernas, el martillo con la cabeza. Uno de los sentidos de las artes es expresar y comunicar las emociones, discursos y transformar nuestros contextos en un sitio de apreciación. Los juegos permiten explorar e imitar el mundo que nos rodea. Con el juego podemos poner en marcha los mecanismos de nuestra imaginación y desarrollamos nuestra creatividad. El juego, además, es uno de los mejores métodos de aprendizaje, ya que lo que se aprende mediante el juego se asocia con la diversión y es por tanto más fácil de recordar. El reto de hoy es el siguiente: te retamos a que intentes crear tu marioneta en casa o donde te encuentres y utiliza los materiales que tengas a la mano. Despierta tu imaginación y juega. Puedes utilizar materiales que encuentres cerca, no te limites, pero siempre pide autorización a tus familiares. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.